Y un saludo para ustedes, mis Mad Lover. Este es un nuevo video para nuestro canal de YouTube. En el día de hoy hablaremos de lo que es la proporcionalidad inversa, tanto con su definición como su representación gráfica. Obviamente también veremos algunos ejemplos que nos ayudarán a resolver este tipo de ejercicios. Recordando nuestro video anterior, que habíamos visto lo que era la proporcionalidad directa, es decir, si una variable aumenta, la otra también aumenta, o si una variable disminuye, la otra también disminuye. También debemos recordar que la proporcionalidad directa, su representación gráfica es una recta ascendente, nunca descendente. Y además la constante de proporcionalidad, que es la relación que existe entre las dos variables, se va a representar como k igual a y sobre x. Entonces, eso ha sido todo por mi cara, para que no se sigan asustando y vamos a la presentación en sí, sobre la proporcionalidad inversa. Bueno chicos, entonces ahora veamos lo que corresponde a la proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa, a diferencia de la directa, si una variable sube, en la inversa va a tener que bajar. Recuerden que en la directa si una subía, la otra subía, si una bajaba, la otra bajaba. Mientras que en la inversa ocurre lo contrario, si una baja, la otra también sube. Siempre es importante recordar que para una proporcionalidad inversa, ambas tienen que ir en sentido contrario. Veamos entonces ahora un ejemplo para poder reconocer una proporcionalidad inversa. Debo leer un libro de 100 páginas, para esto las voy a distribuir de igual manera en la cantidad de días que tengo disponibles antes de la evaluación. Por un lado entonces tengo los días, por otro lado tengo las páginas, acá están mis dos variables. Por ende, si obtengo un día disponible antes de la evaluación, obviamente voy a tener que leer el libro completo ese mismo día, es decir, voy a tener que leer las 100 páginas. Si tuviese 2 días disponibles, voy a tener que leer por día 50 páginas, para 4 días 20 páginas, para 25 días 5 páginas y así sucesivamente realizando o distribuyendo la cantidad de páginas correspondiente a la cantidad de días que tengo disponible. Obviamente, esto lo puedo hacer infinitamente. Si nos damos cuenta, por un lado, la cantidad de días aumentó, pero también si ustedes también se dan cuenta, la cantidad de páginas disminuye según el aumento de cantidad de días. Si nos vemos una vez más, los días aumentaron de 1, 2, 4, 25, etcétera, etcétera, mientras que la cantidad de páginas disminuyeron de 10, 50, 20, 5, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto tiene una relación y esta relación se llama constante de proporcionalidad, donde recordemos que en la directa era k igual y sobre x, pero en la inversa va a ser k igual y por x. De esta manera se van a relacionar las dos variables para una proporcionalidad inversa. Veamos nuestro mismo ejemplo donde trataremos de realizar esta relación. Vamos a relacionar el 100 con el 1, el 50 con el 2, 25 con 4 y el 5 con el 20, donde k obviamente va a ser 1 por 100, que es lo mismo que 2 por 50, 4 por 25, 20 por 5, y donde nuestra constante de proporcionalidad en este caso va a ser igual a 100. ¿Ya? Cada una de estas multiplicaciones nos da 100. Ya chicos, ahora con nuestro programa GeoGebra veremos la representación gráfica de lo que es una proporcionalidad inversa. Para esto utilizaremos el mismo ejemplo que hemos estado hablando de las páginas con los días, pero con la aseveración de que en vez de 100 páginas nosotros vamos a utilizar 10, en vez de 50, 5, 25 va a ser 2,5 y 5 va a ser 0,5. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en el eje X o el eje de las abscisas están nuestros días y en el eje Y o eje de las ordenadas están nuestras páginas. Para entonces, un día tenemos 10 páginas. Un día, 10 páginas. Recuerden que lo estamos haciendo en esta escala porque si no nos quedaría un gráfico muy grande. Para 2 días vamos a tener 5 páginas. Para 4 días, 25, que en este caso vamos a representar como 2,5, que es más o menos por ahí. Para 4, los 2,5 como había dicho. Para 20 van a ser los 0,5 que va a estar por acá. Si por ejemplo tuviésemos 5
días disponibles, obviamente la cantidad de páginas que podríamos leer son 2. Si nos damos cuenta o si tratamos de linealizar esto, vamos a percatarnos que no es una línea recta ascendente, ni siquiera una línea recta descendente, como había sido la proporcionalidad directa, que recuerde que siempre es una recta ascendente. Y realmente lo que tenemos que recordar en este caso es que la proporcionalidad inversa siempre se va a representar de esta forma, como una curva descendente. ¿Ya? Ahí, si se dan cuenta, está pasando por nuestra curva el punto C, el punto D, el punto E, el G y el F. ¿Ya? No es una línea recta como podríamos haber pensado, sino que es una curva descendente. ¿Ya? Donde, si nos damos cuenta y si sacamos todos los demás elementos, quedaría de esa forma nuestra curva. Siempre la proporcionalidad inversa, su gráfica o su representación gráfica es una curva descendente. Ahora veamos un ejemplo para saber cómo resolver un ejercicio de proporcionalidad inversa. Tenemos esta situación, se nos pide pintar una casa a 3 amigos y nos demoramos 10 días. Si fuésemos 6 amigos que queremos pintar la casa, ¿cuánto nos demoramos? Por lo mismo, vamos a tener que realizar nuestra tablita, donde en un lado tenemos la variable amigos y en otro lado tenemos la variable días. Y nos damos cuenta que con 3 amigos necesitamos 10 días y queremos saber con 6 amigos cuántos días vamos a necesitar. Al observar y al analizar la variable amigos, nos damos cuenta que si aumenta la cantidad de amigos, obviamente la cantidad de días va a tener que disminuir porque queremos pintar la misma casa. Esto va a conllevar a que sea una proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cómo resolver este tipo de ejercicios? Vamos a tener que hacer la relación entre los días y los amigos, que es mediante una multiplicación. Y el valor que nos resulta, que está solito o que nos resulta al final, sin ningún otro compañero que no sea la incógnita, vamos a tener que dividirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que 10 por 3 dividido en 6 va a ser lo mismo que 30 sobre 6 o, como ustedes ya saben, 5. ¿Qué significa este 5? Porque siempre hay que darle una interpretación a los números. Como respuesta podemos poner que la cantidad de días que nos demoramos 6 amigos en pintar la casa es de 5 días. Si nos dimos cuenta una vez más, la cantidad de amigos aumentaron, mientras que la cantidad de días tuvo o necesariamente tenía que disminuir. Entonces, veamos nuestro último ejemplo. Si una piscina ha tardado en llenarse 6 horas con 4 grifos iguales, ¿cuántos grifos iguales harán falta para que la piscina se llene en 3 horas? Nuevamente, reconocemos nuestras variables. Por un lado vamos a tener los grifos, por otro lado vamos a tener las horas. Recuerden, 6 horas, 4 grifos. 3 horas, no sabemos cuánto es, por lo tanto lo vamos a calcular. Hemos establecido entonces que es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque si disminuye la cantidad de horas, necesariamente la cantidad de grifos tiene que aumentar. Ahora bien, recuerde, la relación que existe entre el 4 y el 6 se debe multiplicar y el valor que queda solitario, o que queda solito en este caso, que es el 3, vamos a tener que dividirlo. Multiplicar hacia el lado, dividir con el que sobra. Es decir, 6 por 4 dividido en 3, que es obviamente lo mismo que 24 sobre 3, o si quiere 8. Dando la interpretación obviamente a este valor 8, dice, se necesitan 8 grifos para poder rellenar la piscina en 3 horas. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video tanto como a mí me ha gustado realizarlo. Recuerde suscribirse a mi canal y darle like a los videos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós mis Mad Lovers.